Gracias, profesora, pero creo que no se dio cuenta. Sí, es que como pongo todo, mira, ya vi los mensajes. Bueno, ya estoy grabando. Ay, otra vez que igual que la vez pasada. Buenos días, iniciamos la sesión 6. El día de hoy es 28 de septiembre y voy a compartir la pantalla. Ya anuncié los tres, tres informaciones. El próximo miércoles hay clase. Informé sobre los nuevos archivos en la plataforma de Ubicua y de este miércoles en 8 vamos a hacer el examen. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, chicos? Ahora sí, ¿ya están compartiendo mi pantalla? Sí, maestra. Sí, ¿Ya la están viendo? ¿Ya ven por qué es importante escucharlos? Como estoy acostumbrada a que no me hablan. ¿Ok? A ver, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Comprender la vinculación entre el marco normativo de la contabilidad y la teoría contable, recordar los elementos básicos para iniciar la contabilidad, esto quiere decir, en el caso particular, las cuentas, la forma en la que operan las cuentas en términos de cargo y abono, y la identificación de los eventos económicos que debemos registrar. Necesitan empezarse a vincular con los conceptos que se manejan en el código agrupador del SAT, que no es otra cosa más que un catálogo de cuentas. Y ustedes pueden ubicar en los números 100 todas las cuentas de activo, en los números 200 en las cuentas de pasivo y en los números de 300 todas las cuentas de capital. Van a ser las primeras cuentas que vamos a utilizar durante el periodo preoperativo de la entidad. Recordemos que estamos prácticamente en la parte inicial donde dice inicio del negocio y de la inversión. Todavía nos falta identificar todas las actividades económicas y eventos económicos que van a surgir después. Necesario que tengan presente las reglas de cargo y abono, tanto del activo como del pasivo. Recuerden que el activo opera de una manera inversa a las cuentas del pasivo y del capital. Mientras el activo se carga cuando aumenta, el pasivo y el capital cuando se carga representa una disminución. En el caso de los abonos, cuando se abona un activo significa una disminución y en el caso del pasivo y del capital significa un aumento. En el caso particular de las otras cuentas que también se las estoy empezando a nombrar, no porque las empecemos a utilizar esta sesión, sino para que ustedes ya empiecen a vincularse con el lenguaje contable. Los otros grupos de las cuentas que refieren a las cuentas de resultados son ingresos y egresos. En el caso particular de las cuentas de ingresos, que son las ventas y los productos financieros u otros productos, van a operar igual que el pasivo y el capital, es decir, van a aumentar con abonos y van a disminuir con cargos. En el caso particular de las cuentas de egresos, que son gastos y costos, van a operar igual que las cuentas de activo, es decir, se van a cargar cuando aumentan y se van a abonar cuando disminuyen. Ya lo conocen, es un ejemplo de una T de mayor de la cuenta de caja. La cuenta de caja es una cuenta de activo, por eso tenemos que su primer asiento representa un ingreso. Todos los asientos que dicen aquí póliza de ingreso, que es el número de referencia, el tipo de formato y el número de este formato. Después tenemos el monto. Todos los movimientos del lado de izquierdo de la cuenta, que es el debe, representan aumentos en la cuenta de caja. Mientras todos los movimientos del lado derecho de la cuenta, que representa el haber, significan disminuciones de la cuenta de caja o salida de la cuenta de caja. Al final tenemos que en la cuenta de caja en este periodo ingresaron 2.376.000 y salieron 1.247.965. Por eso, cuando nosotros buscamos el saldo de la cuenta de caja, debemos restarle al total de los movimientos deudores, que representan aumentos, el total de los movimientos acreedores, que representan salidas. Y por eso me da un saldo al final de la cuenta de caja de 1.128.035. Recuerden que la T de mayor es, en términos didácticos, un ejemplo, es una forma operativa para mostrarles estas, digamos, fluctuaciones y movimientos en una cuenta.
El día de hoy vamos a ver, a empezar a hacer los registros. Pero para hacer los registros necesitamos, recuerden que siempre vamos a tener que tener presente, debemos tener presente todo el marco normativo. Y vamos a empezar a ver cuál es el marco normativo de la póliza. La póliza, que es el primer documento contable en donde se realiza el primer registro contable, que es el asiento contable. Es muy importante no confundir asiento contable de póliza, ¿sí? Vamos a ver los tipos de póliza y vamos a hacer ejemplo de registro con la práctica grupal, que la voy a llevar yo a cabo el día de hoy. Vamos a ver los asientos y todo lo que haga en Excel, ustedes lo deben de hacer de manera individual. La póliza, ya lo comentaba, es el primer documento donde se realiza un registro contable. Este registro contable se llama asiento contable. Las pólizas, en las pólizas se registran eventos. Estos eventos pueden ser transacciones con otros o eventos internos. Al ser un registro de un evento económico debe de referenciar, y esto es bien importante, debe hacer referencia a documentos que son evidencia de los eventos económicos. Una factura, un cheque, documentos que además están establecidos en el marco normativo de qué es válido para un evento económico, ¿sí? La mayoría de estos documentos también están ligados a eventos de validación, es decir, por ejemplo, una factura. Muchas ocasiones las empresas implementan reglas de verificación y validación. Puede o no ser válida una factura para registrarse si contiene las firmas adecuadas, ¿no? Lo mismo pasa con los documentos fiscales. Los documentos fiscales, como las facturas que nosotros recibimos de nuestros proveedores, tienen elementos de validación que establece la legislación, como que debe de contar con su registro federal de contribuyente, debe de estar fechada en un determinado tiempo para que yo la pueda hacer válida. Yo, por ejemplo, les puedo decir, ¿puedo registrar una factura en este mes de septiembre fechada en octubre, un mes después, o fechada el mismo mes de septiembre, pero de un año antes? No, No, ¿verdad? no se puede. Entonces, eso es muy importante porque toda esa información de que es el sustento del evento económico debe estar reflejada en la póliza. La póliza va a tener un papel fundamental en la contabilidad, pero también en las prácticas de fiscalización de la autoridad. Por eso las pólizas es el documento fuente que son evidencia de un registro contable, pero el que integra la evidencia que respalda ese registro contable. La póliza representa cualquier tipo de registro o documento que involucre los movimientos económicos de la empresa. Nuevamente me voy a la primera parte. En la póliza se realiza el primer registro contable, que es un asiento. Lo que hagamos en la póliza lo vamos a reproducir en las siguientes fases del proceso. Si algo está mal en la póliza, todo nuestro proceso contable va a estar mal. Por eso es muy importante que hagamos nuestras pólizas lo más correcto posible. Se podrán hacer correcciones, cierto, pero mientras menos correcciones realicemos en nuestro sistema contable, más confiable es nuestra contabilidad. ¿Sí? Vamos a recordar algo de la normatividad. Yo sé que están muy cansados, pero esto es fundamental. Y tiene que ver con las pólizas. El artículo 28, fracciones 3 y 4 de la miscelánea del Código Fiscal de la Federación y de la miscelánea, y que hacen referencia a la miscelánea fiscal, señalan que el catálogo de cuenta señala qué es lo que tenemos que enviar nosotros como entidades al ente fiscalizador. Primero debemos de enviar nuestro catálogo de cuentas. Nuestro catálogo de cuentas debe estar realizado con base en el Código Agrupador de Cuentas del SAT, no con otra numeración. Tenemos que respetar esa numeración. Tenemos que entregar
un informe que se llama balanza de comprobación. Todavía no llegamos ahí, es una parte en el proceso contable. Y antes, lo único que quiero señalar es que esta balanza de comprobación es fundamental para que nosotros validemos la confiabilidad de nuestro sistema contable. Al entregárselo a la entidad fiscal, le estamos entregando la historia de la contabilidad en ese solo documento, para que vean lo importante que es ese documento que es la balanza de comprobación. Y finalmente se deberán de entregar las pólizas contables solo cuando exista un acto de fiscalización, es decir, cuando la entidad, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, me pidan que yo les compruebe lo que yo registré en mi contabilidad. También me la van a pedir cuando yo me acerque con la entidad, con la autoridad para solicitarle una devolución de impuestos o una compensación de impuestos. Por eso es fundamental que nosotros tengamos bien, registradas, bien documentadas y bien resguardadas nuestras pólizas contables. ¿Cuántos tipos de pólizas contables hay? Vamos a manejar 6 tipos. Los primeros, que son los básicos, que es una póliza de diario, una póliza de ingresos y una póliza de egresos. Son los que vamos a ver el día de hoy. Aunque también hay pólizas de ajuste de resultados y pólizas electrónicas. Las pólizas de diario van a registrar todas las transacciones internas entre las cuentas, reclasificaciones, inicios y cierres de ciclo, traslados de datos internos en nuestra entidad. Para más claro, en una póliza de diario no debe existir ningún evento que signifique una entrada o salida de un recurso económico. Es decir, no debe de existir ninguna, digamos, transacción que represente una disminución de mis bienes o un aumento de mis bienes. En el caso de los ingresos, van a significar aquellos, como su nombre dice, entradas de recursos a la entidad. Estas entradas de recursos generalmente están vinculadas con las ventas o con los productos financieros o con las aportaciones de capital. También son entradas cuando yo cobro deudas que están registradas de mis clientes. En el caso de los egresos, tiene que ver con todas las salidas de recursos económicos, principalmente de la entidad. Aquí se tiene que conjugar las salidas de egresos de 2 cuentas principales, las que tienen que ver con el dinero en efectivo, que es la cuenta de cajas, y las que tienen que ver con el dinero que está registrado, que está depositado en instituciones financieras. Y esto es bien importante. Todos los movimientos que nosotros realicemos en las instituciones financieras que tienen cuentas a nuestro nombre, van a estar triangulados por medio de la Secretaría de Hacienda, así que yo debo de tener siempre el cuidado de que todos nuestros movimientos en las pólizas de egresos de nuestra contabilidad vayan vinculados con todos los movimientos que se estarán reflejando en esas cuentas de entidades financieras, ¿no? Las pólizas de ajuste tienen que ver con haciendo de ajustes propios de ciertos modelos de contabilidad, por ejemplo, en el caso de los costos, o con la verificación cuando yo ya llego al punto de haber registrado todos mis eventos del mes, reviso mi balanza de comprobación, me doy cuenta que me faltan algunos asientos de ajuste que los vamos a ver en su momento, o que me equivoqué en el registro de algún evento, lo puedo ajustar en determinados momentos. Puede ser que no suceda al final del periodo, sino que yo identifique un error durante el proceso y lo realice, no hay ningún problema. Las pólizas de ajuste en muchas ocasiones se vinculan con las pólizas de diario. Y las pólizas de resultados, que son unas pólizas específicas para cerrar las cuentas de resultados, es decir, ingresos, egresos y egresos. Esas las vamos a ver en su oportunidad.
Ahora va a haber un tipo de pólizas electrónicas que están vinculadas con un comprobante fiscal que ya no emite la entidad, sino lo emite la autoridad fiscal, que son los comprobantes fiscales digitales, sinónimo de facturas actuales. Antes las entidades mandaban a hacer su gran, sus blogs de facturas y había impresores autorizados por la autoridad fiscal que podían imprimir facturas. A partir de la reforma de 2012, aunque sí podemos seguir haciendo la factura física debe de estar ligada con un comprobante fiscal digital. En este año hubo una reforma, una miscelánea fiscal, y a partir de esa miscelánea fiscal, cada que uno emite un comprobante fiscal digital a través de la autoridad fiscal, se debe de realizar una póliza electrónica. Hubo también un intento de hacer que cada vez que nosotros emitiéramos un cheque, se realizara la póliza electrónica. Todavía no llegamos a esos excesos de la autoridad, pero vamos hacia allá. Realmente ya con entregar primero con entregar esta información de manera digital, la balanza de comprobación y las pólizas, pero sobre todo con digamos, el dominio que tiene la autoridad fiscal por ser el ente a través del cual nosotros desarrollamos nuestros comprobantes fiscales digitales, ya la autoridad ha metido a todas las entidades económicas, sean personas físicas o personas morales, cualquiera que sea la actividad económica la que realicen, sea por ingresos, por actividad económica de compra-venta de productos, transformación, diseño, cualquiera que se dedica a cualquier sector, finanzas, producción y servicios, producción de bienes, en fin, estamos en una caja de cristal frente a la autoridad. Por eso es bien importante que si ya sabemos que estamos en una caja de cristal, que nuestra contabilidad, que es el reflejo de esa caja de cristal, esté lo más ordenada posible, cumpla con todos los requisitos normativos de la autoridad fiscal y evitar que surjan diferencias entre lo que le presentamos y lo que nos ve en términos en lo que ve la autoridad fiscal al meternos en esta caja de cristal. ¿Cuáles son los componentes de las pólizas? Las pólizas, aquí tengo una imagen de las pólizas muy tradicionales, seguramente ya no las verán cada vez, o se utilizan las pólizas que emiten los sistemas contables, o las pólizas simples y llanas de un documento, ¿no? Pero ¿qué debe de contener una póliza? Primero debe tener un membrete, ¿sí? Un membrete que es la identificación de la entidad, el tipo de póliza, si es de diario de egresos o de ingresos. Siempre debe de tener el componente de fecha. Recuerden que como estamos registrando la historia económica de la empresa y en una póliza registramos un evento, el evento debe de estar fechado. En la contabilidad, el dato de la fecha es fundamental. Luego tenemos el cuerpo del registro. En las pólizas vamos a tener estas, digamos, seis columnas. Estas columnas, si se dan cuenta, tanto en la de diario, egresos, como en la de ingresos, son las mismas. Tenemos la columna, vamos a verla una por una, ¿no? Aquí la tenemos, el nombre de la entidad y el cuerpo de la entidad. Al final tenemos los elementos de validación y la descripción. Tenemos la primera columna que es la cuenta, la segunda columna que es subcuenta. Luego tenemos dos columnas que refieren al nombre de la cuenta que se carga o que se abona y una columna de parcial y dos columnas que refieren a los movimientos, que es el debe o el haber. Al final de cada póliza, nosotros vamos a tener siempre un espacio que diga sumas iguales. Esto de sumas iguales tiene que ver con un principio que tiene contable, que es el principio de la partida doble. A todo cargo va a corresponder un abono o más abonos que representen la misma cantidad, que sumados se den la misma cantidad. Después vamos a tener una descripción del evento económico, la fecha y
Déjenme mover esto porque no me deja mostrarles. Y los elementos de validación, que son las firmas de quién elaboró, quién revisó y quién autorizó. En el caso particular, esta es una póliza de diario. Fíjense que puse este ejemplo aquí porque es una transacción interna, no representa un ingreso a pesar de que estamos operando con las cuentas de caja y de bancos. Estamos cargando a la cuenta 102. Bueno, es el ejemplo SADCB, la compañía, la póliza de diario 01, y estamos cargando a la cuenta 102, que se llama bancos, 100,000 pesos, y estamos abonando a la cuenta 101, que es caja, 100,000 pesos. El total de cargos corresponden a un movimiento en el debe de 100,000, y el total de abonos corresponde a un total de movimientos en el haber de 100,000. Con esto comprobamos la partida doble. La descripción es: depósito en la cuenta del Banco Santander número tal, el dinero en caja de la cobranza del mes anterior por 100,000, conforme a la ficha de depósito que se adjunta. Estoy haciendo la transacción interna porque el ingreso yo ya lo recibí, ya lo registré cuando hice la cobranza. Ahorita estoy pasando de mi caja a mi banco. No estoy haciendo ninguna transacción con entes externos. Porque el banco, aunque es un ente externo, al cargar a bancos, yo estoy cargando a mi cuenta de mi banco, ¿sí? A mi cuenta que está amparada con un contrato con la entidad financiera. ¿Está claro hasta aquí? Yo me propuse plantear, enfatizar la T de mayor en el formato para que vean cómo se va registrando. Este es un registro en un asiento contable, no es la T de mayor. Es muy importante que lo señale, pero también es importante que les diga que los registros van a referir a la T de mayor. Se carga a una cuenta y esto significa un movimiento monetario en uno de los lados de esa cuenta. En este caso, al cargar, yo hago un movimiento en el debe. Al abonar, yo hago un movimiento en el haber. En el caso particular del ingreso, aquí tenemos un evento que es: el cliente deposita en nuestra cuenta bancaria el adeudo pendiente por 116,000, perdón, déjenme corregir acá, por 116,000 pesos, ¿no? Nuevamente el ejemplo, la compañía es ejemplo SADCB, la póliza de ingresos 01, se carga a la cuenta de banco 116,000, que es lo que nos depositó el cliente a nuestra cuenta, se va a abonar a la cuenta de clientes, que es la número 106, ¿sí? La misma cantidad, 116,000, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Yo estoy haciendo otro movimiento que se llama de un traslado del IVA, porque estos 116,000 integran un IVA que estaba pendiente por cobrar. Entonces yo voy a cargar a la cuenta IVA trasladado no cobrado de 16,000. Si se dan cuenta, es la cuenta 209, porque el IVA trasladado por cobrar es una cuenta de pasivo, y voy a abonar a la cuenta 208, que es un IVA trasladado cobrado. Es decir, es un IVA que que no es mío, pero que yo ya lo cobré, pero al no ser mío se lo tengo que pagar a la autoridad. Esto lo voy a empezar a mencionar a riesgo de que los sature, pero tienen que empezarse digamos, a vincular con estos conceptos. Cada vez que nosotros vendemos, cobramos el IVA. Ese IVA que cobramos no es nuestro, lo tenemos que trasladar a la autoridad, ¿sí? Bueno, tenemos que hacer ese traslado. Yo lo tenía como pendiente de cobro, va a dejar de estar pendiente de cobro porque estoy cargando, está en una cuenta de pasivo y va a formarse como, o va a adquirir el estatus de IVA trasladado cobrado, porque ya lo estoy cobrando, y por eso es un abono. Al ser una cuenta de pasivo, es un abono y aumenta. Vean cómo yo estoy haciendo un movimiento por 132,000 pesos. ¿Por qué? Porque estoy registrando por un lado el ingreso en mi cuenta de bancos y por el otro lado la modificación de este IVA, ¿sale? También están
la descripción del evento y los elementos de validez. Finalmente tenemos la póliza de egresos que refiere exclusivamente a salidas de dinero. ¿Cuál es el evento que tenemos aquí? Se paga en efectivo el servicio de luz del mes por un monto de 10,000 masiva. Nuevamente nosotros tenemos aquí el nombre de la compañía, el nombre de la el número y la identificación del registro, póliza de egresos 01, la fecha 30 de enero. Vamos a cargar a una cuenta que es la 601, gastos generales, 10,000 pesos. Vamos a cargar a la cuenta de IVA acreditable, que es una cuenta de activos, IVA acreditable pagado. Aquí, ay, me equivoqué, estos 1,600 van para acá. Déjenme de una vez porque eso sí no lo puedo dejar pasar. Ok, ya está. Ya lo están viendo, ¿verdad? Se carga IVA acreditable pagado 1,600 y se abona por la salida de caja 11,600. Se hace la descripción del evento y la fecha. Esto lo vamos a ver en Excel ahorita, pero quiero que vean los formatos. Habrá sus modificaciones, pero en esencia todos los formatos de las pólizas son similares, son los mismos. ¿Qué es lo que debemos de? Vamos a empezar la práctica grupal. Recuerden que lo primero que yo les pedí es que ustedes hicieran su proyecto de negocios, que se reunieran, dijeran a qué tipo de negocios van a señalar. Yo ahorita voy a mencionar algunos acuerdos previos a la constitución de la sociedad, que va a ser nuestro caso de estudio grupal. El 15 de septiembre, la idea, un grupo de amigos deciden formar una entidad para la empresa que se dedicará a la compra-venta de artículos promocionales de la UAM. Acuerdan iniciar la indagación de todos los trámites. Uno de los socios se ofrece a realizar los trámites sobre la constitución de la sociedad y los trámites fiscales conforme vayan teniendo los documentos para la realización. Se decide pagar un gestor para la realización de los trámites ante las autoridades locales como Protección Civil, bomberos, uso de suelo. Le pagarán una vez constituida la sociedad y entregados los permisos, 3,000 pesos más los gastos de transporte, formatos y derechos pagados. Se decide que una de las socias será la administradora general y se le pagará un sueldo inicial por un año por 10,000 pesos mensuales a partir del 1 de octubre, aunque su trabajo iniciará de manera inmediata a la firma de la entidad. Se planea iniciar a operar el 1 de octubre de 2020, por lo cual deberán contratar a un arquitecto para la habilitación del local. Ya, esos son los eventos previos. ¿Cuál es el primer evento económico de la entidad? Cuando se constituye la entidad. El 20 de septiembre, Juan Pérez, Irma Sánchez y Aurora Saldívar se presentan ante el notario público para firmar el acta constitutiva número tal de la persona moral Guameros de Corazón S.A.D.C.B. Las aportaciones de los socios son las siguientes. Juan Pérez entrega un cheque de caja a nombre de la nueva entidad. Irma Sánchez entrega a la entidad las escrituras de un inmueble ubicado en la colonia Roma por el valor catastral según la boleta de predio de 4 millones y entrega mobiliario y equipo nuevo por 1 millón amparado con facturas fulanitas de tal, de las cuales entrega debidamente endosada a favor de la entidad. Y Aurora Saldívar entrega cheque de caja a nombre de la nueva entidad por 3 millones y se acepta que entregue un total de documentos por cobrar firmados por ella por 2 millones con un interés anual del 9% pagaderos el 9 de octubre, ¿no? Ay, Dios. Pagaderos el 9 de octubre. Se determina a Irma Sánchez como administradora general de la entidad. Este es el primer evento económico, la aportación de los socios con la cual se constituye el capital, la masa de capital de la nueva entidad. Vamos a tener otros eventos preoperativos que aquí están desarrollados. No los voy a leer porque ya los tengo en mi hoja de Excel. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, profesora. No, profesora. Ok, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y me voy al libro de Excel.
Aquí tengo mi libro de Excel. ¿Sí lo están viendo? No. No. No, No. Ya vi que no lo estaban viendo. ¿Ya lo están viendo? Sí. ya. Ok, Sí. bueno, Sí, entonces sí, sí. tenemos este libro de Excel. En la primera hoja tengo el diario de actividades, luego tenemos el catálogo de cuentas y muy importante, vamos a empezar a hacer las pólizas. Las pólizas que les mostré en el PowerPoint las estoy desarrollando aquí. Como no me van a entregar, generalmente esto lo pido que lo hagan a mano. Como no lo vamos a hacer a mano, lo van a tener que hacer en Excel. Las pólizas, y aquí es un anuncio importante, para el primero y segundo periodo tienen que hacer las pólizas. Para el tercer periodo me voy a conformar a que me entreguen a partir del libro diario. Pero es importante que ahorita empiecen a hacer sus pólizas. Si se dan cuenta, yo reproduje el formato en esta parte que dice pólizas de septiembre. Tengo las pólizas de ingreso, las pólizas de diario y las pólizas de egresos, ¿no? Uh-huh. Están las mismas columnas que yo les mostré en el PowerPoint y lo que hago es repetir los formatos hacia abajo porque seguramente mis movimientos van a ser más que una sola póliza, ¿no? Pero empecemos con el diario de actividades para registrar. El primer evento económico a registrar es el del 20 de septiembre, que es la aportación de los socios, ¿sí? Juan Pérez entrega un cheque de caja de 5 millones a favor de la entidad. Irma Sánchez entrega a la entidad las escrituras de un inmueble colocado en la colonia Roma y un cheque de caja por y entrega mobiliario y equipo por 1 millón amparado con una factura, la cual entrega debidamente endosada. ¿Saben qué es un endoso? No, profesor. Es la cesión de derechos de los derechos o del dominio y de la propiedad que ampara una factura dada. Por ejemplo, una factura ampara la propiedad y la posesión de ciertos bienes. Si yo tengo una factura de un auto a mi nombre, esa factura ampara la propiedad que yo tengo sobre ese bien. ¿Qué pasa cuando yo, como persona física, decido venderle a Ernesto mi auto? Yo no soy una entidad que facture autos, pero como la factura está a mi nombre, al endosarla, que es de plasmar una leyenda en la parte trasera, al reverso de la factura, le cedo la posesión de este bien a Ernesto, con base en un contrato de compraventa firmado por ambas partes. Todo esto está regulado por la ley de sociedades mercantiles porque son los eventos económicos. Entonces, para que esta entidad nueva o a meros de corazón pueda, demostrar la propiedad de los bienes, la socia Irma Sánchez nos tiene que endosar esa factura. ¿Sí me explico? Es lo único que puede amparar la propiedad del bien. Por eso nos la endosa. Y la tercera socia, que es Aurora Saldívar, entrega un cheque de caja a nombre de la nueva entidad por 3 millones y se acepta que entregue un total de documentos por cobrar firmados por ella por 2 millones con un interés anual de 9%, pagaderos, el 20 de octubre, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué fue lo que hice? Desglosé lo que lo que nos entrega cada uno de los socios, ¿sí? Y después digo, ¿cuál es el documento probatorio de la aportación de los socios? Es la escritura. ¿Cuál es el documento probatorio de la aportación del socio Juan Pérez? El cheque de caja. ¿Cuáles son los documentos probatorios de la socia Irma Sánchez? La escritura y la factura. ¿Cuáles son los documentos probatorios de la aportación de Aurora Saldívar? El cheque de caja y las letras de cambio que entrega a la entidad. ¿Sí? En todos casos,
que la escritura, ¿qué representa? ¿Qué tipo de transacción representa? Aquí representa la constitución de la sociedad. En el caso del cheque de caja, de las escrituras y de las letras de cambio representan ingresos. Pero ¿cómo es esto? Vamos a verlo. Representan un aumento, la constitución de la sociedad representa un aumento de bienes, de obligaciones o de patrimonio. ¿De bienes? Pues no, porque ¿Sí, los bienes los vamos a registrar en esta parte. Aquí en la escritura, la constitución de la sociedad, en donde dice cuál es la aportación de los socios, fíjense aquí, ¿qué es lo que estamos registrando? La aportación de los socios amparados en la escritura, que es la constitución de la sociedad, pero como estamos en el recurso aportación de los socios, no hablamos de los bienes, sino hablamos de el patrimonio. ¿Aumenta o disminuye el patrimonio? Pues aumenta, ¿no? Sí. ¿Sí? Vamos a hacerlo para ver lo de la dualidad económica, también aumentan los bienes, aunque aquí todavía no me está diciendo, si se dan cuenta en este primer renglón no estoy hablando nada de bienes, solamente estoy hablando de la aportación de los socios. ¿En dónde estoy hablando de los bienes? Acá, en estos tres, ¿sale? El cheque de caja sí efectivamente representa un aumento de bienes, ¿sí? Es un ingreso. Las escrituras del bien del inmueble y del mobiliario también representan un aumento de bienes, lo mismo que el cheque de caja, las letras de cambio de la entidad, ¿sale? Entonces, aquí es una forma para que vayan desmenuzando el evento económico que vamos a registrar, ¿sale? Aquí yo coloqué una hoja para que ustedes me vayan diciendo qué tipo de cuentas vamos a estar utilizando. Vamos a empezar entonces vamos a hacer una póliza de ingresos, ¿les parece? ¿De qué fecha es esta póliza de ingresos? Del 20 de septiembre de 2020, ¿sí o no? ¿Qué número de póliza de ingreso es? Es la póliza de ingreso 01. Ahora bien, yo tengo en mi cuenta, en mi diario de actividades, que aumentan mis bienes y aumentan mis patrimonios. ¿Los bienes en dónde están representados? ¿Con qué grupo de cuentas represento a mis bienes? Con los activos. Con el activo. Y si estoy diciendo que están aumentando mis activos, ¿qué tipo de movimiento tengo que hacer? ¿Cargar o abonar? Cargar. Ok, Cargar. entonces yo tengo que cargar a las cuentas de activo. Ahora bien, ¿qué tipo de cuentas tengo que cargar? Yo estoy recibiendo cheques de caja. Cuando yo recibo cheques, no estoy ingresando mi dinero a ninguna cuenta bancaria, los tengo en mi mano. ¿A dónde tengo que cargar? Caja. A caja. A caja. Entonces vamos a cargar a la cuenta de caja. Se carga a la cuenta 101, que es caja, ¿sí? ¿Cuánto tengo que cargar? ¿Cuánto recibí de cheques de caja? 5 millones. ¿No? A ver, 5 millones. Tenemos 5 millones de Juan Pérez, uno. Y tenemos 3 millones de Aurora Saldívar. No, sí, 3 millones de Aurora Saldívar, ¿sí o no? Sí. Entonces, Sí. ¿cuánto Son tengo 8. que cargar? 8 millones. 8 millones. 8 millones. Entonces, cargamos 8 millones. Uh-huh. 8 millones a la cuenta de caja. ¿A dónde qué más nos entregaron los socios? Nos entregaron documentos por cobrar, ¿no? ¿En qué cuentas están los documentos por cobrar, chicos? ¿Tiene alguien a la mano el catálogo de cuentas del SAT? Bueno, ahorita lo vemos. Es el Documentos. 101.1. ¿Mande? Es cuenta de activo. Vamos a ver. Código agrupador.
Documentos por cobrar, cuentas y documentos por... Es la cuenta 106, 106, documentos por cobrar a corto plazo. La cuenta 106, vamos a cargar a la cuenta 106, documentos por cobrar a corto plazo. ¿Cuánto nos firmó la socia? 2 millones, ¿no? Dice, se acepta que entregue un total de documentos por cobrar firmados por ella por un total de 2 millones. ¿Les parece? Sí. Ok, entonces cargamos a documentos por cobrar 2 millones. ¿A dónde más tenemos que cargar? Nos falta registrar la aportación de Irma Sánchez, que son el inmueble ubicado, no nos dice si es un mueble, vamos a ponerle edificios, ubicado en una colonia Roma, y mobiliario y equipo por 1 millón. Entonces vamos a cargar a la cuenta de edificios, 4 millones. ¿Qué número de cuenta es la cuenta de edificios? 152. 152. Ok, entonces vamos a cargar a la cuenta 152 de edificios. ¿Y qué número de cuentas es mobiliario y equipo? 155. 155, 1 millón. Ok, luego vamos a abonar a la cuenta de capital social. La cuenta de capital social está en los números 300, me parece que debe ser la 301. Correcto. ¿Sí? Ok, entonces la cuenta 301, capital social. Ahora vamos a utilizar la cuenta de parcial, socio. ¿Quién era nuestro primer socio? Nuestro primer socio es Juan Pérez. Socio. Sí. Socio Juan Pérez. ¿Cuál es el nombre de nuestro segundo socio? Socia Irma Sánchez y Aurora Saldívar. Socia Irma Sánchez y socia Aurora Saldívar. ¿Cada uno nos está aportando 5 millones? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto voy a abonar en total a capital social? 15. 15 millones. Cuando yo tengo este tipo de cuentas, a lo mejor, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener 301.01 es la subcuenta del socio Juan Pérez, 301.02 es la subcuenta de la socia Irma Sánchez y 301.03 es la subcuenta de la socia Aurora Saldívar, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a ver si realmente hice bien y sí, aquí nosotros estamos observando cómo se corresponde con las sumas iguales. Ustedes lo pueden iluminar, ser más monos que yo en esto, aparte del formato de las pólizas. Estamos haciendo un total de cargos por 15 millones y un total de abonos por 15 millones. ¿Cuál va a ser la descripción? Aportación de los socios conforme está señalado en la escritura, en el acta constitutiva de la sociedad. Se registran los cheques de caja, es muy importante que pongamos los números, el acta constitutiva de la sociedad, número XXX, la escritura del inmueble,
y las facturas, faltan las facturas y los documentos por cobrar ¿ok? Necesitamos, para efectos de la contabilidad, describir con precisión y con detalle, porque aquí es el único momento en donde se hace una descripción amplia del evento económico. Conforme nosotros vayamos avanzando, la descripción de los diferentes registros contables va a ir siendo más sintética, más, e incluso más breve. Pero esa brevedad y esa síntesis pueden generar, digamos, ausencia de información relevante. Por eso es muy importante que tengamos claro toda la información que debe de ir en la póliza. Recuerden que en la descripción nosotros estamos haciendo una anuncio, estamos enunciando y describiendo los documentos que validan el evento que ya acabamos de registrar. No es cosa menor decir que entró 15 millones a mi entidad, porque yo tengo que responder sobre esos 15 millones que acaban de entrar a mi entidad. ¿Estamos de acuerdo? Luego, aquí es bien importante que se pongan los nombres de quien elaboró, Esther Morales, ¿quién quiere ser mi supervisor? O mi jefe directo, Alexis García. ¿Quién va a ser el jefe del Alexis García? A ver, vamos a poner a Itzel Sánchez. Entonces, aquí lo más importante es que las firmas correspondan. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones a mí se me pudo haber pasado verificar los criterios fiscales de los documentos, de los comprobantes fiscales, o sea, que tenga su RFC, que esté debidamente fechado, que estén las operaciones aritméticas bien realizadas, que yo haya cargado y abonado de manera adecuada, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Y ya tenemos nuestra, por eso es bien importante que tengan más de una revisión. Muchas ocasiones las pólizas tienen aparte fechas de del momento en que se elaboró, el momento en que se revisó y el momento en que se autorizó. Por eso dejé estos espacios acá, ¿no? ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Ninguna. ¿No? Entonces estamos viendo cómo en la póliza contable nosotros observamos el principio de la partida doble, que refiere a todo cargo corresponde uno o más abonos, o a todo grupo de cargos corresponde uno o más abonos que sumados den la misma cantidad. Vean cómo es diferente, aunque hay mucha relación, la dualidad económica con el principio de la partida doble. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Vamos al siguiente? Sí. Sí. Ok, vamos al siguiente. El siguiente es, yo ya tengo mi dinero en mi caja, no físicamente, sino amparado con cheques de caja. ¿Alguien sabe qué es un cheque de caja? ¿Un cheque? Un cheque de caja, no un cheque normal. Yo puedo tener mi cuenta bancaria de cheques y me da mi talonario de cheques el banco, y a partir del talonario yo puedo hacer disposiciones de mi dinero. Pero un cheque de caja, ¿qué es? Nadie está ahí. ¿Por qué me dejan hablar si no me comprenden ese concepto? No, ni idea, profesora. A ver, un cheque de caja, por ejemplo, en este caso que la entidad y los socios no iban a llegar con el dinero en efectivo, lo que hacen es que compran con el banco. Como la entidad todavía no tiene una, si yo quiero
hacer un negocio, por ejemplo, con Francisco Guzmán. Le voy a vender dinero, una mercancía por 1,000,000, pero no confío en Francisco, porque ya me ha entregado 2 cheques sin fondo. Su Ok. cuenta la sobregira porque no la lleva adecuadamente. Entonces le voy a decir a Francisco, ¿sabes qué? Me caes muy bien, sí te voy a vender, pero pues como sé que no me puedes dar el dinero en efectivo, necesito que me pagues de contado con un cheque de caja. El cheque de caja es un documento que asegura los fondos, ¿sí? Y lo que hace Francisco es ir al banco y decir, yo tengo en mi cuenta bancaria 6,000,000, le voy a comprar un cheque de caja en Bancomer a favor de Esther Morales, de tal forma que el banco saca el dinero de la cuenta de Francisco, se los queda el banco y lo que me da Francisco es un cheque del mismo banco, pero a mi favor. De tal forma de que el dinero ya no está en la cuenta de Francisco, está en la cuenta bancaria del mismo banco. Y yo y como el banco le está dando un cheque de caja, el banco le dice, cualquier persona o la persona a la cual está hecho este cheque de caja, yo le voy a pagar los 5,000,000. ¿Sí me explico? Es como una intermediación entre Francisco y yo a través de la institución financiera. Quien me va a pagar ya no va a ser Francisco, va a ser directamente el banco, pero el banco ya le cobró a Francisco. Ese es un cheque de caja. ¿Sí me explico? Sí, o sea que el dinero se va directamente a la otra persona, pero y no es pagada por la persona, como en casi todos los cheques. Esto lo paga con el banco ya directamente, ¿no? Sí, porque el banco ya te quitó a ti el dinero. Pues se ve bastante práctico. Es muy práctico, pero es muy seguro, principalmente para las ventas de contado. Créanme que hay todavía un problema con muchos empresarios que no manejan adecuadamente su cuenta bancaria. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo 2 cheques de caja. ¿Por cuánto tengo cheques de caja? 8,000,000, ¿verdad? Sí. Sí, Ahora, yo estoy pasando de mi caja a mi banco. ¿Eso significa un ingreso? No. ¿Sí? No, no, ¿o sí? ¿No, No, cómo? es una transacción interna. Entonces, a diferencia de la operación anterior, yo estoy registrando una transacción interna. ¿Sí? O sea, yo no estoy aumentando. Acuérdense que un ingreso es cuando aumentan mis bienes económicos. ¿Están aumentando mis bienes económicos? No, están cambiando de configuración, por decirlo así. ¿Sí? Dejan de estar en cheque de caja y van a pasar en una cuenta bancaria a mi disposición, amparados con un contrato bancario con una entidad financiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los Sí. bienes aumentan o disminuyen? No aumentan y no disminuyen. ¿Sí o no? Ok. sí, creo que sí. Sí, ¿Sí? porque solo es un movimiento interno, ¿no, profesora? Así es. Solamente es un movimiento interno. Déjeme movilizar los paneles. El pasivo. Ok. ¿El pasivo aumentan mis obligaciones o disminuyen mis obligaciones? ¿No? ¿Sí? ¿Mi patrimonio cambia? ¿Aumentaron las aportaciones de los socios o disminuyeron las aportaciones de los socios? No, No. ¿Sale? Entonces vean cómo hay transacciones internas que no afectan ni mis obligaciones ni mi patrimonio. ¿Sí? Aquí yo puedo decir sí y no, aumentan y disminuyen. A lo mejor aquí es más fácil, más claro decir sí aumenta un tipo y sí disminuye un tipo, ¿sí? Sí aumenta, sí en bancos
y sí en caja. O sea, sí aumenta en mi cuenta de bancos y sí aumenta en mi cuenta de caja. Y sí disminuyen en mi cuenta de caja, pero realmente es una transacción interna porque estoy haciendo una operación entre un mismo grupo de bienes. Eso puede ser más claro para ustedes, ¿no? Chicos, Sí, ¿no? vamos a registrarlo. Esa entonces va a ser una póliza no de ingresos, sino va a ser una póliza ¿de qué? De diario. ¿De qué fecha fue? O sea, saliendo me fui a hacer mi cuenta, a hacer el registro de mi cuenta bancaria. Voy a cargar a la cuenta 102, ¿es bancos, chicos? ¿Quién me Ok. ayuda? Y voy a abonar a la cuenta de caja. Son 8 millones, ¿no? Sí, 112 bancos. Ok, entonces, cargo a la cuenta 102. A la cuenta 102 voy a realizar un cargo que es bancos y eso significa un movimiento en el debe por 8 millones. Voy a abonar también a la cuenta 101 por el dinero que estoy sacando de caja y que lo estoy llevando a bancos por los 8 millones, ¿sí? Yo tengo que checar que el total de los movimientos en el debe y en el haber sean los mismos, sumen lo mismo, y la descripción que voy a poner aquí, bueno, apertura de cuenta bancaria a favor de la entidad, con base conforme el contrato XY con BBVA, ¿sí? Se depositan los cheques de caja de la aportación. ¿Sale? Y nuevamente tenemos que yo realicé la operación, Alexis, que es mi jefe, revisa, e Itzel, que es la jefa de todos, nos autoriza. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Me falta, ¿por qué no me dicen? Es el 20 de septiembre, ¿verdad? Sí. Y la Sí. póliza de diarios es PD0001. ¿Por qué es importante poner PD01? Porque eso es el acrónimo de diario. No podemos hacer una misma numeración para los diferentes tipos de póliza. Es muy importante empezar a identificar cada tipo de registro de la entidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Preguntas, dudas? No, ninguna. Todo bien. Ok, pasamos a la siguiente. ¿Quién quiere hacer el siguiente? Ay, que es un poco difícil. Se recibe la factura de los honorarios del notario por 60,000 por la constitución de la sociedad, que incluye el IVA y las retenciones. Aquí vamos a ponerle más el IVA y las retenciones, porque incluye puede ser no muy claro, ¿sale? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de documento probatorio tenemos? Solamente la factura de los honorarios de la entidad. ¿Qué estamos ahí registrando, chicos? ¿Un ingreso, un egreso o una transacción? Egreso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién dice? Sí, un egreso, profesora. ¿Sí? ¿Quién dijo? Yo. Es un Ernesto. egreso. ¿Por qué es un egreso? A ver, voy a dejar de compartir. ¿Por qué es un egreso? Porque Porque compraste como de cierta forma ese servicio del notario y por eso, y aparte están cobrando un IVA, entonces todo eso
marca una pérdida, por así decirlo, pero un beneficio hacia la empresa. Ujú. Entonces, eso. Ok, bueno, Pues antes de pensando. avanzar con las pérdidas y demás, primero en la descripción dice que le pagué al notario. Exacto. ¿Podemos ver la pantalla? Ah, ¿verdad? Entonces sería de diario. Sí, es de diario. ¿Por qué? Porque solamente estoy registrando la deuda de efectivamente quien, creo que fue Iván, ¿verdad? Dijo, bueno, estamos comprando, estamos reconociendo que recibimos un servicio del notario, ¿sí? Ese servicio representa un gasto, pero ese gasto todavía no representa una pérdida. Y aquí es bien importante, voy a dejar de compartir mi pantalla para decirles que durante el primer mes de operación, más bien, durante la primera etapa de vida de toda una entidad, estamos en una etapa preoperativa. Todavía no tenemos ingresos. Eso quiere decir que todos los egresos que nosotros realicemos se van a registrar bajo un concepto que se llaman gastos preoperativos, gastos de organización o gastos de instalación. Voy a compartir mi pantalla, me regreso a la presentación del PowerPoint, ¿sí? Y es muy importante, ¿ya lo están viendo? ¿Chicos? Profesora. Sí. Sí, profesora, A sí se ver, ve. todas las aportaciones de los socios son inversión. Hay, digamos, axiomas generales que todas las inversiones tarde o temprano se convierten en gastos porque nosotros las utilizamos. Entonces, en la ley del impuesto sobre la renta, en la sección 2, particularmente a partir del artículo 31 y el artículo 32, hablan de cómo vamos a registrar. Miren, ya me está pasando lo de los memes, ahí está el de los... ¿Escuchan? Sí, Sí, maestra. Sí. Perdón. Bueno, Profesora, es normal. hablando de los bienes, ¿no? En la ley del impuesto sobre la renta, sección 2, que habla de las inversiones, particularmente el artículo 31 y 32, refieren a cómo debemos de registrar estas inversiones, ¿no? Entonces dice, las inversiones únicamente, porque les digo, las inversiones se convierten en gastos, tanto las inversiones en activo fijo que se van convirtiendo en gastos conforme las vamos utilizando. Y esta conversión en gastos se realiza en el registro de las depreciaciones y las amortizaciones. Lo mismo pasa con las primeras, los primeros egresos de la preparación de la entidad. Y dice, artículo 32, para los efectos de esta ley se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones, importante, y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos de conformidad con los siguientes conceptos. Entonces, aquí en la ley ya nos da concepto de qué es un activo fijo, que es un conjunto de bienes tangibles que se utilizan para la operación de la entidad. No me voy a detener ahí, pero lo van a tener en el video, ¿no? También dice que son los gastos diferidos, son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad. Un gasto diferido es una renta pagada por anticipado porque yo adquiero un derecho de uso de un bien ajeno, ¿no? Y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos son aquellas que tienen por objeto la investigación o el desarrollo relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un producto, así como en la prestación de un servicio, siempre que las erogaciones se efectúen antes de que el contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios. Nosotros somos el contribuyente, ya empezamos a enajenar. ¿Se entiende qué significa la palabra enajenar? No, ¿qué es, profesora? Vender. Cuando uno dice enajeno bienes es porque estoy señalando vendo bienes.
Oh, interesante nombre. Les digo, el problema de la contabilidad es que empezamos y lo tengo que leer tal como viene en la ley porque se tienen que ir acostumbrando ustedes con todo este vocabulario. ¿Estamos? Vale. Ok, entonces, son aquellas que tienen por objeto la investigación, el desarrollo relacionado, todo lo que me va a permitir prepararme para empezar a vender. Entonces, los gastos notariales son gastos preoperativos de organización y de preparación. De hecho, ustedes vayan a las cuentas de activo, hay cuentas de gastos de organización, gastos de instalación, gastos de preparación. Díganme cuál es la mejor cuenta que representa los gastos notariales de constitución de la sociedad. Esto también tiene que ver con algo fundamental, porque todos los gastos preoperativos no me están significando en ese mismo periodo un ingreso. Esos gastos preoperativos me van a significar prepararme para obtener ingresos futuros. Eso significa que solamente los voy a hacer una vez en mi existencia. O sea, la escritura solamente la voy a hacer al inicio, no voy a hacer escrituras cada año o cada mes, pero sí tengo que ir reconociendo el costo de la escrituración de todos estos gastos preoperativos de manera gradual conforme vaya pasando el tiempo. A eso se refiere el artículo 31, que lo podré deducir a la aplicación en cada determinado tiempo, ¿sí? Por eso las inversiones siempre se convierten en gastos, porque las voy absorbiendo poco a poco, de manera muy gradual. También tiene una finalidad fiscalizadora. Si yo permito que todos mis gastos preoperativos se registren como gastos corrientes u operativos de un mes, pues al principio todas las entidades van a terminar o van a reflejar pérdidas muy grandes. ¿Sí me explico? Se convierten en gastos de manera gradual, pero eso lo vamos a ver con los 2 periodos que vamos a registrar. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, hasta aquí estamos bien. ¿Quién había comentado de lo de las pérdidas? Voy a dejar de compartir mi pantalla para irme nuevamente al Excel. ¿Quién había comentado lo de las pérdidas? ¿Ernesto? Sí, profesora. Ok, ¿quedó claro, Ernesto? Sí, claro. Ok, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos cobra el recibo de honorarios, ¿no? Nada más vamos a registrar la deuda del recibo de honorarios, pero tenemos que registrar un aumento de un bien. Entonces, a ver, ¿qué tipo de operación es un ingreso, es un egreso o una transacción interna? Ingreso y egreso no es porque ni está ingresando dinero ni está saliendo dinero, ni están aumentando nuestros bienes, ni están saliendo nuestros bienes. Vamos a manejar que es una transacción interna, aunque tampoco me gusta mucho. Es un egreso posterior cuando yo lo pague. Entonces, es una transacción interna. No, tampoco quiero mencionar una transacción, este es el registro. Reconocimiento de una deuda. ¿Ok? Vamos a reconocer una deuda. ¿Aumentan nuestros bienes? Doctora, no, creo que no está compartiendo pantalla. Ay, gracias. Qué bueno que me dices. Yo pensé que ya habíamos. Sí. ¿Por qué no me dicen, chicos? Ok, ¿ya estamos? Miren, Ya ¿qué se tipo? ve. ¿Sí? Sí, ya se ve Excel. Ok. Ingreso, egreso, transacción interna o transacción, vamos a cambiarle, o transacción externa. ¿Sí? Entonces aquí es una transacción externa.
Ok, ¿les parece? ¿Les queda claro así como está redactado? Es una transacción externa porque reconocemos la deuda por un servicio recibido, ¿sí o no? Estamos reconociendo que recibimos los servicios del notario por haber llevado a cabo la escrituración de la sociedad. Ahora, ¿ese servicio refleja un aumento en mis bienes, sí o no? ¿No? ¿Qué les acabo de leer en la ley del impuesto sobre la renta, chicos? Me voy a ir nuevamente a la página al PowerPoint. Para los efectos de esta ley se consideran inversiones, los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos. No estamos hablando de la inversión de los socios o la aportación de los socios. Estamos hablando de qué considera la autoridad como una inversión que debe de estar registrada contablemente y cómo debe de estar registrada contablemente. Y me dice la autoridad que son las erogaciones realizadas en periodos preoperativos. El pago de un servicio por la escrituración de la sociedad es una erogación realizada en un periodo preoperativo porque me está dotando de personalidad jurídica para poder operar y ese servicio me va a durar durante todo el tiempo que dure la sociedad. ¿Sí estamos claros? Sí, doctora, gracias. Ya Sí. quedó, Sí, profesora. ¿sí? Ahora, ¿quién tiene a la mano el catálogo de cuentas? Voy a compartir mi pantalla donde tengo el catálogo de cuentas. ¿Dónde está ubicado? Acá está. Ok, sí están viendo Ubicua, ¿verdad? Sí. Sí. Hay una serie de gastos de inversiones o activos diferidos. Ok, aquí están. Miren, tenemos en las cuentas 176 los activos intangibles. ¿La están viendo? Los activos, vamos a ver, Sí. 173, gastos diferidos. Los gastos diferidos son esos gastos que yo realicé hoy, o sea, los estoy realizando porque los estoy pagando o los estoy registrando, pero que voy a irlos consumiendo durante el tiempo. Parte de ellos son los gastos preoperativos, de los que habla el artículo 31 y 32, la ley del impuesto sobre la renta, y los gastos de organización. Entonces, nosotros vamos a registrar todas las erogaciones que realicemos para prepararnos a operar en esta cuenta de gastos preoperativos. En gastos preoperativos generalmente va todo el pago de honorarios por la constitución de la sociedad, los gastos de derechos para poder operar, los gastos de gestoría que vamos a pagar, el sueldo que vayamos a tener que pagar en este mes, o sea, ¿por qué? Porque no están vinculados, porque todavía no estamos operando. El decir no estamos operando tiene que decir todavía no estamos realizando la venta de nuestros bienes. Entonces, vean que es una cuenta de activo, que es un tipo de inversión que se representa como gastos diferidos. Los vamos a ir difiriendo con el tiempo. A ver, ¿quién es bien trucha, bien rápido con internet y nos dice a razón de... No se distraigan. Nos quedamos con el registro de los gastos preoperativos. Entonces, es un tipo de inversión que reconoce la autoridad. ¿Qué es lo que vamos a registrar ahorita? Ya voy a dejar de compartir mi pantalla en la cuenta 174. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces aquí es una transacción externa, por reconocemos la deuda por un servicio recibido. Sí aumentan nuestros bienes, sí, en gastos preoperativos. No, está compartiendo el No Excel, se ve, profesora. profesora. Ay, 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 ay. Esto es terrible. ¿Ya? Ya se ve. Ya. Ok, gastos preoperativos. Sí aumenta en gastos preoperativos. ¿Estoy pagando? No, pero yo ya estoy reconociendo el gasto preoperativo. Tiene que ver con, bueno, ahorita ya se realizó el gasto, no se realizó, ya se devengó el gasto. Se realiza cuando lo pagamos, perdón, me voy a meter con esos conceptos que odio porque siempre me cuesta trabajo explicarlo. Estoy reconociendo que el gasto ya se efectuó, quiere decir que ya se devengó, aunque no he realizado el gasto porque no lo he pagado. El gasto, estoy aumentando mis obligaciones, bueno, como el gasto no lo he pagado, no disminuyen mis bancos. ¿Qué es lo que está pasando? Que estoy aumentando, ¿qué? Mis obligaciones, ¿no? ¿Sí? Aumenta mi deuda, aumenta deuda con el notario. ¿Sí? Entonces, por un lado, aumentan mis bienes, pero el aumento de mis bienes puede deberse, y aquí recuerden que la dualidad económica significa de algún lugar salió lo que yo tengo. No estoy haciendo un pago por esto, ¿o sí? Pero yo ya estoy reconociendo que recibí el servicio. Y al recibir el servicio, aumentaron mis bienes de inversión. Reitero, no estamos hablando de la inversión de los socios, estamos hablando del concepto de inversión reconocido por la Secretaría de Hacienda. Ahora, ese bien que está aumentando, que es el gasto preoperativo, tiene un origen, la deuda. Yo lo tengo, pero lo debo. ¿Sí me explico? Vamos Sí. a hacer el registro, veamos. Ahora, este es una póliza de diario también, no es una póliza de egresos. ¿De qué fecha es? Del 20. 20 de septiembre de 2020, la póliza de diario 02. Híjoles. Dice que además estoy haciendo retenciones correspondientes. Ay, qué difícil se las puse. Ok. Entonces vamos a primero a hacer aquí concepto e importe. ¿Vale? Esto solamente es de apoyo. ¿Cómo viene el recibo de honorarios? ¿Me cobra honorarios de cuánto es? 60,000 pesos. 60,000. Ok. ¿Cuánto le corresponde de IVA de esos honorarios? Es el 16%, ¿no? Total, que le debo yo al notario, deberían de ser 69,600, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok, ahora, perdón por complicárselas, pero lo tengo que hacer porque si no, no avanzamos. El notario es una persona física ante la autoridad fiscal y nosotros, como entidad, somos una persona moral. Según la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA, yo como persona moral estoy obligada a hacerle retenciones de impuesto al notario, ¿sí? Retenciones del 10% del IVA y del 10% del ISR.
¿Por qué hace esto la autoridad? Porque se cobra a lo chino el impuesto que supuestamente tiene que trasladar la persona física. ¿Por qué lo hace con las personas morales? Porque es más fácil fiscalizar a las personas morales que a las personas físicas. Entonces yo voy a tener que retenerle al notario, yo le tendría que pagar al notario 69,600, pero le digo, ¿sabes qué, notario? La autoridad me dice que te debo de retener 12,000 pesos, 6,000 pesos de IVA y 6,000 pesos de ISR, ¿sí? Total retención, es decir, eso no se lo voy a pagar, ¿sí me explicó? Van a ser 12,000 pesos, ¿por cuánto está haciendo? El total a pagar, que no es el total del servicio, va a ser el total de de lo que le debo de pagar por el servicio más el IVA, más menos el total de las retenciones. Yo tengo que registrar cada una de estas cosas, ¿sí? Vean cuántos elementos tiene una simple transacción. Ok, entonces, ¿cuál es el número de gastos preoperativos, chicos? ¿Quién me lo recuerda rápido? Chicos, 174. Ok, 174 es una cuenta de activo, ¿estamos de acuerdo? Y es una cuenta de gastos diferidos que se llama gastos preoperativos. Vamos a cargar 60,000 pesos por el importe total de los honorarios del notario, ¿sí o no? Ahora, el IVA que nosotros pagamos cuando compramos o adquirimos un servicio se registra en una cuenta que se llama IVA acreditable. Vayan a las cuentas de activo circulante y busquen las cuentas de activo acreditable. Y van a encontrar dos cuentas, una que se llama pagado y otra que se llama pendiente por pagar. ¿Ya las encontraron? Ya. ¿Cuál es? El de IVA acreditable por pagar es 119. 119. Impuestos acreditables por pagar IVA acreditable pendiente de pago, 119.02 IVA pendiente de pago. IVA 119.01, ¿verdad? Ok, entonces es la 119 IVA acreditable pendiente por pagar o por pagar. ¿Cuánto le debo por pagar? Son 9,600, ¿no? ¿Sí, no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, yo le debo al notario y le debo a la autoridad, porque esto que no le estoy pagando al notario se lo debo a la autoridad. Todas esas deudas, ¿dónde las registro? ¿En el activo, en el pasivo o en el capital? Las deudas, ¿dónde las registro? En el pasivo. Ok, entonces vayan al catálogo de cuentas, en las cuentas 200, y busquen impuestos retenidos. La 216. Impuestos retenidos de ISR por sueldos y salarios. Esa no, busquen la que nos corresponde. Impuestos retenidos de ISR por servicios profesionales. Exacto, es esa, la de 216.04. 216.04, y aparte está la 216.10, que es impuestos retenidos de IVA. Entonces, 216
216.04. Entonces vamos a abonar a la cuenta de impuestos retenidos, y aquí vamos a utilizar subcuentas, la 216.04 y 216.06, ¿o cuál? 04. Está la ISR, personas por servicios profesionales, ¿no? ¿Sí o no? Y está otra, que es la del IVA, 216.10. IVA retenido. ¿Cuánto estoy reteniendo de cada uno? 6,000, ¿no? Se retiene el 10%. Y el total de abono a esa cuenta son 12,000 pesos. Recuerden, la cuenta 216 es una cuenta de pasivo, que significa una obligación con la entidad, una obligación con terceros. En este caso, al ser impuestos retenidos, esta obligación es una obligación de pago a la Secretaría de Hacienda o al SAT. ¿Qué le debo a Hacienda? 12,000 pesos que en estricta teoría le debía haber pagado al notario, pero se los tengo que retener porque Hacienda me mandata eso. Luego, entonces, ¿cuánto le debo al notario? 57,600, ¿no? El notario le debo por la venta, porque le compré mercancía, ¿no, verdad? ¿Por qué le debo? Por la prestación de un servicio. Entonces, busquen en las cuentas de pasivo las cuentas que digan acreedores diversos. Acreedores diversos es la cuenta donde yo registro deudas por concepto Son las diferente 251. a la compra de mercancía. ¿Cuál es? Es la 251, pero estoy buscando el apartado. Acreedores diversos, 57,600. Con esto, yo registro, vean, los servicios que me prestó el notario y que representan un gasto operativo por 6,000. Registro el IVA acreditable que le debo de pagar al notario, ¿sí? Pero por sus servicios, porque esto forma parte de la ley del IVA, son 9,600, pero tengo que registrar las retenciones que me obliga la Secretaría de Hacienda a realizar en este tipo de eventos. Entonces, tengo que registrar lo que no le pago al notario, pero que se lo debo de pagar a la Secretaría de Hacienda. Por eso es impuestos retenidos. Y registro la deuda que realmente le tengo al notario. La deuda no significa lo mismo que el monto de sus servicios, porque hubo todas estas operaciones intermedias de aumento y disminución de impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Y me da exactamente lo mismo en cargos y abonos, sumas iguales. Entonces, se carga a la cuenta 174, que es gastos operativos, 60,000 pesos por el servicio de notaría que nos prestó el notario. Se carga a la cuenta 119, IVA acreditable por pagar por el IVA que generó este servicio que yo adquirí por parte del notario, pero como no se lo he pagado, queda así como pendiente por pagar. Se abona a la cuenta 216 por aumentar los impuestos retenidos al notario en 12,000 pesos. Son dos tipos de impuestos, el ISR por servicios profesionales y el IVA retenido. Cada uno en 6,000 pesos. Y se abona por la deuda que yo estoy reconociendo con el notario a razón de 57,600. ¿Sí? El total de cargos suma 69,600 y el total de abonos suman 69,600. ¿Quién se anima a darme la descripción del evento?
¿Nadie? Registro de recibo de honorarios. Siempre pongan el nombre, número, dato de referencia del documento que soporta el evento económico por concepto de gastos de honorarios de la prestación de servicios incluye el IVA y las ok, entonces tenemos nuestra póliza de diario 02. ¿Preguntas, dudas, chicos? No, profesora. ¿No, Juan? Profesora. No, profesor. Bueno, entonces hasta aquí llega la clase. Nos vemos el lunes. Vayan empezando a hacer su práctica. Necesitan hacer y diseñar su Excel. Traten de clarificarlo. Empiecen con apropiarse con las cuentas y vamos a ir desmenuzando cada una de las empresas que ustedes están llevando a cabo. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ok, bueno, pues cuídense, bonito día, bonita semana. Igualmente, profesora. Gracias. Igualmente, profesora. Hasta Gracias, luego. profesora. Hasta luego. Adiós, profesora. Hasta luego.